Mi esposa escribió a las 3 de la mañana, no me di cuenta de que era tan tarde, estaré en casa pronto. Yo respondí, ¿sigues disfrutando de su casa? 5 minutos después, mi esposa entró corriendo a la casa. Me despertó sobresaltado el clic agudo de la puerta lateral. Las 17 minutos de la mañana. Demasiado tarde para una caminata, demasiado temprano para excusas. Me deslicé fuera de la cama, el suelo de mármol frío me mordía los pies descalzos mientras cruzaba el pasillo. Daniela se quedó helada en el segundo en que me vio. El cabello peinado, el abrigo rojo ajustado con el cinturón, los tacones haciendo clic contra la baldosa como una campana de advertencia. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta. No grité de inmediato. Solo me quedé mirando. ¿Vas a alguna parte, Daniela? Mi voz salió baja y serena, pero por dentro algo ya estaba ardiendo. Ella vaciló el tiempo justo para delatarse. Luego, con una sonrisa demasiado fluida para esta hora, dijo, no podía dormir. Pensé en tomar un poco de aire con tacones de 10 centímetros. Miró hacia sus pies como si no los hubiera notado hasta ese momento. ¿Cuál es el problema, Javier? Necesitaba despejar mi cabeza. Me acerqué, cruzando los brazos. ¿Despejar tu cabeza? A la 1 de la mañana, te rociaste con perfume. ¿Acaso el viento solicitó un aroma? Los ojos de Daniela se endurecieron, su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué me estás interrogando? Porque no soy estúpido, respondí bruscamente. Tú tampoco lo eres. Así que, corta el teatro. ¿A quién vas a conocer? Eres un paranoico, escupió ella. Cada vez que hago algo por mí misma, actúas como si te estuviera engañando. Oh, lo siento, dije con un sarcasmo agudo. ¿Son los tacones, el lápiz labial o el abrigo sobre lencería lo que te parece cuidado personal? Ella puso los ojos en blanco. Tal vez solo quería sentirme como una mujer otra vez, Javier. ¿Es eso criminal? Mi voz bajó. Entonces, ¿por qué hay un Tesla negro arrancando al final de la cuadra en este momento? Su rostro se descoloró. Me acerqué a la ventana delantera, aparté la cortina justo a tiempo para ver las luces traseras desapareciendo a la vuelta de la esquina, elegantes, silenciosas y familiares. Di algo, Daniela. Ella tomó aire, temblorosa, indignada, y me lo devolvió. Has estado emocionalmente ausente durante meses, Javier. No te sorprendas si necesitaba algo real. Me adelanté. ¿Real? ¿Así que ahora soy falso? Eso es gracioso. Disfrutas del departamento de lujo, el chofer, las cenas servidas. Pero yo soy falso. Estoy cansada de fingir, gritó, temblando de repente. Cansada de sonreír en cada cena de la junta mientras tú miras tu teléfono. ¿Te refieres a cuando estoy construyendo el imperio que paga la bata de seda que llevas puesta? Eso la golpeó. Me dio la espalda, con los hombros tensos. No pedí esta pelea. No, dije ahora con frialdad. Pediste secreto y te atraparon. El silencio se extendió pesado, amargo. No lo negó. No directamente, solo se aferró a su abrigo y dijo, me voy a la cama. Pasó a mi lado sin otra palabra. El aroma de su perfume quedó suspendido en el aire detrás de ella, costoso, floral, y de repente, desconocido. Me quedé allí en la quietud, con el corazón latiendo bajo capas de autocontrol. La casa a mi alrededor era de cristal y acero, toda líneas afiladas y superficies frías, perfecta para reflejar la mentira que acababa de presenciar. Daniela estaba siendo infiel. No tenía pruebas contundentes todavía, pero algo en lo más profundo de mi instinto, esa clase de saber primario, ya lo había confirmado. Y el Tesla, había visto ese auto antes, no solo de paso. El verdadero dolor aún no llegaba. Pero ya podía sentir que se acercaba porque la traición no grita. Susurra en tacones de aguja a la 1:07 de la mañana y desaparece en la oscuridad. 2 días después, Daniela flotó hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Era toda seda y suavidad, tarareando alguna melodía tenue en voz baja, con la luz del sol capturando el brillo de su bata.
El dobladillo besaba sus muslos con cada paso, y sus pies descalzos susurraban sobre la baldosa. Yo ya estaba sentado en el mostrador, con café negro en la mano, hojeando la sección de negocios como si no estuviera esperando su próximo acto. Se inclinó y besó mi mejilla con suavidad, deliberadamente, como si no hubiéramos estado a 3 metros de distancia en un silencio gélido durante las últimas 48 horas. Buenos días, dijo dulcemente, acercando una silla a mi lado. ¿Te traje algo? No levanté la vista. No pedí nada. Su voz se mantuvo ligera. No tienes por qué hacerlo. Esa es la belleza de las sorpresas. Colocó una caja negra sobre el mostrador de mármol. Mate, elegante, con mi nombre grabado en oro en la parte superior. Ábrelo, dijo ella, sorbiendo de su capuchino como si fuera cualquier miércoles ordinario. Levanté una ceja pero lo abrí sin decir palabra. Adentro, una botella de Dalmore Constellation, 1966, perfectamente sellada. Parpadeé una vez. Ella sonrió. Solo existen 50 de esas. Costó algo de trabajo. Aún así, no dije nada. Daniela se estiró a través de la mesa y golpeó ligeramente el cuello de cristal de la botella. Imaginé que te gustaría algo raro, algo tan agudo como tú. Le lancé una mirada inexpresiva. Sabes que no bebo en el desayuno. Oh, vamos, bromeó ella, echándose el cabello sobre el hombro. ¿Desde cuándo te volviste tan estricto? Solías amar las pequeñas indulgencias. Solía amar muchas cosas, respondí, con voz serena. Ella se quedó helada por medio segundo, luego se rió, forzada pero elegante. Touche. Se levantó, deambuló hacia el fregadero y tomó una pequeña botella que estaba junto a su bolso. Con un movimiento de muñeca, roció algo detrás de sus orejas. El aroma golpeó el aire como una bofetada fría. Una nota de salida cítrica y nítida asentada sobre una base de ámbar raro. Yo conocía ese olor. No por ella. Por el resplandor de las luces traseras de un Tesla negro hace 2 noches. Daniela se giró, captando mi mirada. ¿Qué? Preguntó, fingiendo inocencia. ¿Es demasiado? ¿Qué es eso? Pregunté, dejando que mi voz cayera en una fría indiferencia. Se iluminó. Oh, es el nuevo LM20. Es increíblemente raro. Solo fabricaron 50 botellas. Lo traje de la noche a la mañana desde París. Asentí una vez. Ah. Ella entrecerró los ojos, sintiendo algo bajo mi calma. ¿No te gusta? Tomé un largo sorbo de café. No dije eso. Bueno, dijo ella, irguiéndose más. Es una fragancia unisex. Atrevida, elegante. Pensé que encajaba con tu energía. La miré, la bata, el cabello perfecto, el suave resplandor que ella había curado como una luz de escenario. Esto no era un desayuno. Esto era teatro. Y me estaba tratando como a un tonto. Pero no flaqueé. No mostré el tic bajo mi piel. Solo sonreí. Gracias por el whisky. Su boca se curvó en esa sonrisa familiar e irritante. De nada. Salió de la cocina como una mujer que creía que se había pasado de página. Pero mientras el aroma permanecía en el aire, ese perfume raro y específico ahora enredado con el recuerdo de un Tesla negro a las 17 minutos de la mañana, sentí que algo cambiaba. No rabia, ni dolor, cálculo. Miré hacia la botella sin abrir. No era un regalo. Era una distracción. Y Daniela, ella ya estaba perdiendo el hilo de lo que había cubierto y lo que no. La ciudad estaba tragada por cristal gris y viento para cuando entré en mi oficina. 35º piso, vista al sur. Se podía ver el río curvarse como un cuchillo pulido y la cuadrícula del centro de la Ciudad de México extendiéndose con perfecta arrogancia. Mateo ya estaba allí, descansando en la silla de visitas como si fuera el dueño. Mi socio durante 12 años, mi padrino en la boda, el tipo que me sacó de un desastre de préstamo de construcción en el 2009 con nada más que hojas de cálculo, bourbon y un sentido brutal de la oportunidad. Levantó 2 dedos cuando entré, uno por cada uno de nosotros.
Asentí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido hizo clic con más fuerza de lo habitual. Buscó la botella de Ballantines que guardábamos escondida detrás de las estanterías de libros. La sirvió sola en los vasos como lo había hecho 1000 veces, lo cual era cierto. Me dejé caer en mi silla y dejé que el cuero me tragara. Excepto que hoy no fue así. Hoy se sentía como si la silla se estuviera alejando de mí. Mateo me entregó el vaso. Pareces un desastre. No dormí. ¿La empresa auditada de nuevo? Él sonrió con suficiencia. Siempre te pones nervioso antes de los informes trimestrales. Tomé un sorbo antes de responder. Daniela salió de la casa a la 1 de la mañana. Perfumada, tacones. Dijo que necesitaba aire. Parpadeó una vez. ¿Cómo dices? Me incliné hacia adelante, dejando que las palabras encontraran su forma. Dijo que no podía dormir. Imaginó que despejaría su cabeza. Está bien, dijo lentamente. Así que crees que te está engañando. Creo, dije con la voz tensándose, que subió a un Tesla negro que arrancó a toda velocidad antes de que pudiera inventar una buena mentira. Mateo exhaló. ¿Estás seguro? Lo miré fijamente, sin parpadear. Sí, estoy seguro. Se recostó, tamborileando los dedos en el reposabrazos. Eso es serio, amigo. ¿Le has preguntado sobre eso? Lancé una risa amarga. ¿Crees que no lo he hecho? ¿Qué dijo? ¿Que soy un paranoico? ¿Que no le dedico tiempo? ¿Que olvidé lo que ella necesita? Mateo sacudió la cabeza, con los labios apretados como alguien que retiene una verdad. Lo observé con demasiado cuidado. Sus ojos se movieron apenas mientras bebía lentamente. Mantuve mi voz calmada. Ella me regaló una botella de Dalmore esta mañana. Se animó. ¡Qué bien! De una colección con solo 50 botellas fabricadas. Y ese perfume que ella usa también tiene 50 existencias. Su ceño se frunció. Tiene gustos caros. O alguien más los tiene, respondió. El silencio cayó entre nosotros, amortiguado por el zumbido de la ciudad más allá del cristal. Mateo se aclaró la garganta. ¿Piensas investigar eso? Me encogí de hombros. Pienso en todo. Él asintió con lentitud y firmeza, como si estuviera midiendo cada palabra. Mira, Javier. Estoy seguro de que hay una explicación. Daniela es impredecible. Sí, pero no es. Se detuvo a sí mismo. ¿No es qué? Pregunté. Hizo un gesto con la mano. No es descuidada. Eso es todo lo que quiero decir. No sería lo suficientemente estúpida como para escabullirse a plena vista. Lo miré directamente a los ojos. A menos que ella crea que dejé de observar. Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana como si la ciudad pudiera ofrecerle cobertura. Agité el bourbon en mi vaso y me incliné hacia adelante. ¿Alguna vez has visto ese perfume antes? Parpadeó. ¿El LM? Sí. Hizo una pausa. No puedo decir que lo haya visto. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Porque estaba en el Tesla. Su rostro se mantuvo y luego cambió muy ligeramente. Casi lo pierdo. Casi. Solo un parpadeo en la mandíbula. Un retraso de milisegundos al tragar. Me recosté. Mateo se recuperó rápido. ¿Crees que es el mismo auto? Creo, dije con voz plana, que sé que ese olor no vino de la nada. Él se rió, forzado y fuera de tono. Vaya, espero que no estés siguiendo Teslas ahora. Perderás la cabeza antes de obtener tus respuestas. No me reí con él. Terminé mi bebida, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía moviéndose, ajena a las grietas que se abrían detrás del cristal. No dije nada más. Él tampoco, pero escuché el cambio silencioso en la forma en que Mateo dejó su vaso, como si de repente no quisiera demorarse.
Esa noche, la ciudad pulsaba fuera de nuestra ventana como una máquina dormida, tranquila pero viva. Desde 30 pisos de altura, el horizonte se veía pulido y frío, todo ángulos limpios y calidez distante. Daniela estaba acurrucada a mi lado, con un brazo apoyado sobre su estómago, y la seda de su camisón capturando el tenue resplandor de la luz de la luna. Su respiración era constante, casi teatral en su paz. Miré al techo como si me debiera respuestas. El aroma de su perfume se había asentado en las almohadas. Ya no era tenue. Ahora estaba en todas partes. En las sábanas, en la bata arrojada sobre la silla, persistiendo como una huella dactilar culpable que nadie limpió. No le pertenecía a ella. No originalmente. No cuando la conocí por primera vez. Solía usar aromas más ligeros. Cosas limpias, florales y sutiles que susurraban, no que anunciaban. Ahora entraba en las habitaciones como una firma que alguien más había dibujado. ¿Estás despierta? Pregunté suavemente, sin esperar realmente una respuesta. Nada. Se movió una vez, hundiendo el rostro en la almohada. La miré como si fuera una extraña que se hubiera metido en mi casa y se hubiera acostado como si fuera la dueña del aire entre nosotros. Todavía podía escuchar su risa resonando en las paredes de la cocina esa mañana, flotando sobre una mentira. El dalmore, el perfume, la repentina suavidad después de días de hielo. Todo estaba ensayado, pulido, ejecutado para una audiencia de uno solo. Y yo había aplaudido silenciosamente, viéndola hacer una reverencia detrás de esas pestañas. «Duermes muy tranquila estos días», murmuré, con los ojos fijos en el ventilador de techo. No giraba, solo colgaba allí, inmóvil, como si también estuviera esperando. Mi mente repetía la conversación con Mateo. Cada parpadeo, cada pausa de medio segundo, cada vez que sus ojos se desviaban a cualquier lugar menos a los míos. Solía ser sólido, predecible, pero algo en el ahora también se sentía ensayado. Daniela balbuceó en sueños, algún sonido suave que podría haber sido una palabra, podría haber sido un nombre. Me giré hacia ella. Parecía tranquila, pero no me fiaba. La paz así no crece de la verdad. Se planta en la negación y se riega con secretos. Su mano se movió, rozando ligeramente mi brazo. No me moví. Dejé que pensara que yo también estaba dormido. Dejé que creyera que su mundo estaba intacto. Pero el mío se había agrietado en algún momento alrededor de las 17 minutos de la mañana. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo preguntas. ¿Por qué este perfume? ¿Por qué ahora? ¿Por qué darme algo que vale más que mi primer auto 2 días después de que la atrapé en una mentira? An Mateo, ¿era eso culpa lo que vi en sus ojos? ¿O solo miedo? Me giré de nuevo, ahora de cara a la ventana. El horizonte me devolvía el guiño, con las luces de las torres parpadeando lentamente como señales de advertencia que aún no entendía. La respiración de Daniela se mantenía constante, profunda, rítmica. Casi podría creer que era real, que no me había traicionado, que ésta seguía siendo la misma mujer que conocí hace 12 años en un bar de azotea en la colonia Condesa. La que se burló de mi corbata y me robó las papas fritas cuando pensó que no estaba mirando. Pero la nostalgia es una estafadora. Y esta noche, el silencio entre nosotros ya no era cómodo. Estaba cargado. Pensé en despertarla, en simplemente decirlo, lo sé. Pero no lo hice porque no lo sabía todo. No todavía. Y hasta que lo supiera, no iba a darle la ventaja del pánico. Que descanse. Que se quede allí en la comodidad de su propia ficción. Seguiría el juego un poco más porque a veces la mejor manera de escuchar cómo se agrieta una mentira es dejar que resuene el tiempo suficiente. A la mañana siguiente, ya llegaba tarde. El tráfico se enredaba alrededor del periférico como si tuviera un rencor personal contra mí, y el viento tenía esa picadura afilada de principios de invierno que se deslizaba bajo el cuello y hacía que todo pareciera más urgente de lo que era. Llegué al estacionamiento subterráneo debajo de nuestro edificio de oficinas en el centro, subí a la camioneta negra brillante que había conducido durante 4 años y giré el encendido. Clic. Nada. Lo intenté de nuevo. Otro clic. Sin zumbido.
Sin luces. Miré el volante, lo intenté una vez más despacio. Seguía muerto. Perfecto. Salí, cerré la puerta con un golpe un poco más fuerte de lo que pretendía y busqué mi teléfono. Justo cuando solicitaba asistencia en el camino, escuché una voz familiar llamándome desde atrás. ¿Auto muerto? Me giré. Mateo estaba parado junto a su jaguar plateado, con un café en una mano y el maletín colgado al hombro como si estuviera en la portada de alguna revista de estilo de vida empresarial. Su expresión era casual, tal vez demasiado casual. Sí, murmuré. Ni siquiera arranca. Tomó un sorbo de su café. ¿Necesitas que te lleve? Vacilé por medio segundo. ¿Seguro? Subimos a su auto, bajo, silencioso, como una bala vestida de aluminio cepillado. Había estado en él antes, docenas de veces, pero hoy se sentía diferente. Cerré la puerta y el olor me golpeó instantáneamente. Ese aroma, el aroma de Daniela, no como un rastro tenue, sino como si se hubiera instalado, poniéndose cómodo. Y luego lo vi, anidado allí mismo en el portavasos delantero como si perteneciera a ese lugar. Una botella de vidrio esmerilado delgada con letras doradas. LM20, la rara, la que ella me dijo que tuvo que traer de un día para otro desde París. La que se suponía que solo 50 personas en el planeta poseían. Me quedé mirándolo. Mi pulso no se aceleró. Mi respiración no cambió. Solo miré. Mateo se abrochó el cinturón y puso el jaguar en reversa como si nada estuviera mal. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome mientras salíamos del estacionamiento. Asentí lentamente, con los ojos todavía en la botella. Sí, solo cansado. Él se rió entre dientes. Cuéntamelo a mí. Estuve levantado hasta pasada la medianoche repasando el trato de Belmont. Sí, los números no están cuadrando como pensábamos. Podría ser un problema de flujo de caja. Finalmente aparté la vista de la botella. Lo arreglaremos. Siempre lo hacemos. Golpeó el volante, claramente ansioso por cambiar de tema. Ese whisky que mencionaste el otro día, el Dalmore. ¿Ya lo abriste? No todavía, dije en voz baja. Vaya, eres más fuerte que yo. Yo ya iría por la mitad a estas alturas. Esbocé una pequeña sonrisa, pero no dije nada más. El viaje continuó en silencio por un tiempo. Mateo ocasionalmente tarareaba una pista de jazz que sonaba baja en los altavoces. Mantuve mis ojos fijos en el horizonte mientras se elevaba frente a nosotros, mi cerebro catalogando cada centímetro de lo que acababa de ver. No le pregunté por la botella, no mencioné el perfume, no le dije que Daniela dijo que era raro, que solo existían 50 botellas. No le pregunté cómo una de ellas había encontrado su camino hacia el portavasos de Mateo Rosner. Solo me senté allí, con las manos entrelazadas ligeramente, cada músculo de mi mandíbula bloqueado como una bóveda. Porque si decía algo ahora, hablaría desde la rabia. Desde la parte de mí que quería volcar la consola y preguntarle directamente, ¿te estás acostando con mi esposa? Pero la rabia no gana guerras. Las comienza. Y yo no estaba listo para comenzar nada. No hasta que tuviera el mapa, la munición y los términos de la rendición ya redactados. Así que me recosté en el asiento de cuero, dejé que el motor zumbaran a nuestro alrededor y miré hacia la ciudad de nuevo. La Ciudad de México no sabía nada todavía, pero yo sí. Y algo sobre este viaje se sentía como la calma antes de un disparo. Esa noche, después de que todos los demás se hubieran ido de la oficina y el carrito del conserje fuera lo único que chirriaba por el pasillo pulido, cerré la puerta de mi oficina y bajé las persianas. Había pasado todo el día sin decir nada, solo asintiendo a Mateo a través de la mesa de conferencias, revisando los cronogramas de desarrollo, escuchando su habitual voz confiada explicando proyecciones y pronósticos como si no estuviéramos viajando en un auto lleno de evidencia horas antes. Pero ahora era el momento de actuar. Me senté detrás de mi escritorio y saqué el segundo teléfono que guardaba en el cajón bajo llave. No era un teléfono desechable, solo una línea limpia. No lo había usado en años. No lo había necesitado hasta hoy.
Desplacé los contactos y toqué el nombre que no había mirado desde la última vez que alguien intentó engañarme en una fusión en el 2017. Monroy. Sin nombre de pila. No lo necesitaba. Contestó al segundo tono. Javier Carter, dijo ella con frialdad. Ha pasado tiempo. Me recosté en mi silla. Podría decir lo mismo. Monroy, ¿todavía mantienes a ese investigador privado contratado? Mantengo a 3, respondió ella. ¿Cuál es la jugada? Quiero a los 3. Hubo una pausa. ¿A quién estamos observando? A mi esposa, dije de manera uniforme. Y a mi socio comercial. Sin vacilación. ¿Engaño o robo? Posiblemente ambos. Otra pausa. Ya podía oírla tecleando. ¿Quieres vigilancia? Sí. Teléfonos, extracciones de crédito, registros de autos, vestíbulos de hoteles. Quiero marcas de tiempo. Quiero grabaciones. ¿Y la empresa? Preguntó ella. Miré hacia la puerta de cristal esmerilado. ¿Recuerdas a Escobar, el auditor? El bulldog con pajarita. Todavía trabaja por cuenta propia. Es brutal, dijo ella. Pero sí, me pondré en contacto. Dile que empiece a cavar. Quiero un barrido interno de cada peso que Mateo ha tocado en el último año. ¿Algo en particular que sospeches? Sospecho que mi socio es descuidado, respondí. Y quiero atraparlo en su propia trampa. Se quedó callada por un momento. ¿Se trata de venganza o protección? Miré hacia el horizonte. Edificios altos brillando como torres de vigilancia. Ambos, dije, pero sobre todo claridad. Enviaré los contratos en los próximos 10 minutos. Revisa tu correo electrónico seguro. Colgó antes de que pudiera darle las gracias. Esa era Monroy. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de la llamada, sin moverme, solo viendo respirar a la ciudad. Había construido esta vida con hormigón y presión, ladrillo por hoja de cálculo, con 2 personas a mi lado. Daniela, la mujer que estuvo junto a mí en el lanzamiento de nuestra primera propiedad, y Mateo, quien me dio la mano sobre una mesa plegable en un garaje cuando ni siquiera podíamos permitirnos una impresora. Y ahora ambos eran pasivos, personales, estratégicos, uno emocional y uno financiero. Pero la hoja que me habían clavado era la misma. Y la sangre era la mía. Toqué la pantalla, revisé el correo electrónico seguro y firmé los contratos sin pensarlo 2 veces. El papeleo era quirúrgico. Monroy no hacía las cosas de manera desordenada. Un juego para el equipo de investigación privada, uno para la auditoría, uno para sus propios honorarios. Para cuando cerré la computadora portátil, pasaban de las 10 de la noche. El edificio estaba en silencio, las luces del centro parpadeaban a través de la ventana como el tablero de un juego muy antiguo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo. No porque hubiera perdonado, sino porque finalmente estaba jugando el juego que ellos pensaron que yo no notaría. Y yo siempre juego para ganar. Daniela me dijo que iba a casa de su hermana en Satélite. Lo dijo con naturalidad, como si fuera a comprar comida. Solo una visita rápida de una noche. Sandra ha estado pasando por una ruptura, añadió, sirviéndose su segunda copa de vino. Y me pidió que me quedara. No quiero que esté sola ahora mismo. No parpadeé, solo asentí y dije, por supuesto. Ambos fingimos que era normal. Ella empacó poco, se fue con jeans y tacones, con el cabello recogido de la forma en que siempre lo hacía cuando quería parecer inocente sin esfuerzo. Lanzó un beso desde el vestíbulo como una mujer saliendo de un comercial de champú. No pregunté cuándo volvería porque ya sabía a dónde iba. Y esta vez tenía más que perfume e instinto. El investigador privado de Monroy me envió grabaciones esa mañana. Una instantánea de Daniela entrando en un ascensor privado en el edificio de Mateo en Polanco. Tarjeta de acceso en mano. El mismo abrigo, las mismas botas. Marca de tiempo de las 10:27 de la noche anterior. Ni siquiera vaciló antes de introducir la tarjeta.
Pasé el resto de la noche solo en casa mirando cómo avanzaba el reloj. El departamento estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Incluso el zumbido del refrigerador se sentía sentencioso. No encendí la televisión. No comí. Solo me senté en la sala de estar, con las luces tenues, bourbon en mano, dejando que el silencio ganara peso. A las 3:14 de la madrugada, mi teléfono vibró. Daniela, no me di cuenta de que era tan tarde. Estaré en casa pronto. Miré el mensaje durante un minuto entero. Luego, con una calma que ni siquiera sabía que tenía, escribí de vuelta. ¿O sigues disfrutando de la casa de mi socio Mateo? Nada durante 30 segundos. Luego los puntos de escritura parpadearon, se detuvieron, comenzaron de nuevo, luego nada. 5 minutos después, escuché la llave tambalearse en la puerta principal. No deslizarse, tambalearse, luego el clic. La puerta se abrió de golpe. Daniela estaba allí, con el rostro manchado, rímel corriendo por sus mejillas, el cabello alborotado como si hubiera corrido toda la cuadra. Javier. Su voz se quebró antes de la segunda sílaba. Me levanté lentamente, dejando el vaso en la mesa de centro. No lo hagas, dije rotundamente. Ni una sola mentira. Ella tropezó hacia mí. Por favor, solo déjame. No. Mi voz se elevó. Si dices una palabra más como si yo fuera estúpido, te juro por Dios que desmoronaré todo esto ahora mismo. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero no me moví. Javier, no es lo que parece. Yo. Es exactamente lo que parece, ladré, porque tengo fotos, vídeos, registros. Entraste con su tarjeta de acceso. Te quedaste 5 horas. No nos insultes a ambos fingiendo que estabas trenzándole el cabello y viendo Netflix. Sus rodillas cedieron ligeramente mientras se hundía en el suelo cerca de la entrada. Tenía miedo, sollozó. Has estado tan distante. No me tocas. No me miras como solías hacerlo. ¿Por qué te vi? Espeté. Vi a través de ti. Ella se arrastró hacia adelante tratando de agarrar mi mano. Retrocedí. Fuiste a mis espaldas con la única persona que se sentó frente a mí todos los días durante una década, dije, con la voz volviéndose más fría ahora. No solo mentiste. Escupiste sobre todo lo que construí. La voz de Daniela se rompió en jadeos de súplica. Por favor, Javier, no hagas esto. Me equivoqué. Cometí un error. No, dije tajantemente. No me vengas con esa frase. La señalé, temblando. No cometiste un error. Hiciste un plan. Elegiste a tu hombre, elegiste tu momento, elegiste tus mentiras. Simplemente no pensaste que me daría cuenta. Sollozó con más fuerza. No era mi intención que llegara tan lejos. Y, sin embargo, llegó, interrumpí. Llegó hasta el lugar por el que pagué, bajo el techo que yo financié, en la cama que ayudé a Mateo a amueblar cuando firmamos el contrato de arrendamiento. Ella se quedó helada. Dejé que el silencio colgara. Pesado, brutal. No puedes simplemente llorar y obtener un reinicio, dije, ahora más tranquilo pero más firme. Esto no es una comedia romántica donde el esposo lo perdona todo porque apareces en la puerta con lágrimas y una conciencia culpable. Me miró, con el rímel aferrado a su piel como moretones. ¿Qué vas a hacer? Susurró. Me adelanté. Voy a terminar esto bajo mis términos. No los tuyos. No los de Mateo. ¿Los míos? Señalé hacia la puerta. Te vas a ir. Pero vas a llamar a tu abogado, añadí sobre su gemido, y dile que se prepare para la guerra. Daniela se cubrió la boca como si pudiera contener el colapso solo con sus dedos. Te arruinaré en la corte, dije en voz baja. Y lo haré sin levantar la voz. Siguió el silencio. Espeso, implacable. Esto ya no era una sala de estar. Esto era un tribunal, y yo era tanto testigo como juez. Daniela no volvió a discutir. Se levantó lentamente, con los tacones en una mano y la vergüenza en la otra,
y salió por la misma puerta por la que había entrado. No la seguí. Solo me quedé allí, dejando que la justicia resonara en las paredes. La sala de juntas estaba en silencio cuando entré. Demasiado silencio. Mateo estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados y el traje ligeramente arrugado como si no hubiera dormido o no se hubiera cambiado. Se giró cuando oyó abrirse la puerta, pero la mirada en sus ojos no era de sorpresa. Era de pavor. Javier, dijo rápidamente, forzando un aliento que no sonaba natural. Mira, antes de que digas nada, yo. No le di la oportunidad. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Caminé hacia la cabecera de la larga mesa de roble y dejé mi tableta. Siéntate, dije. Mateo vaciló, luego obedeció. Se hundió en la silla de cuero como si ésta hubiera ganado peso durante la noche. Sé que estás enojado, comenzó, retorciéndose las manos debajo de la mesa. Y lo merezco. Pero esto no se suponía que sucediera así. Las cosas simplemente se salieron de control. Lo miré, realmente lo miré. El sudor en su frente, el color pálido drenándose de su rostro, el temblor en su voz que no coincidía con el Mateo que solía conocer. El que una vez desafió a los líderes sindicales sin parpadear. ¿Crees que esto se trata de Daniela? Pregunté en voz baja. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Continué. Ya he hablado con los abogados. Mis documentos de salida se están finalizando. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, Javier, ¿qué? Estoy liquidando mi participación. Mi parte completa. ¿Eso? Eso no es así como funciona, dijo, con la voz elevándose. No puedes simplemente marcharte así. Construimos esto juntos. Asentí. Y estoy desmantelando mi parte de ello. Si haces eso, dijo, riendo nerviosamente, vas a destripar a la compañía. ¿Sabes cómo son nuestros márgenes? Si retiras tu parte, me quedo con la deuda, terminé la frase por él. Gastos generales, contratos de mantenimiento, nómina, todo eso. Tragó saliva con dificultad. ¿No lo harías? Me incliné hacia adelante, con los codos en la mesa. Calma. Nunca reinvertiste tus dividendos, Mateo, ¿recuerdas? Querías liquidez. Sacaste ganancias mientras yo vertía las mías de nuevo. Durante años. Parpadeó, en silencio. Así que, mientras yo soy dueño de la mitad de todo, dije de manera uniforme, tú no tienes las reservas para mantener este lugar respirando sin mí. Las palabras golpearon como un mazo. Observé cómo aterrizaban. Renegociaré los términos con los proveedores. Cancelaré los contratos de arrendamiento, dijo rápidamente. Puedo salvarlo. No puedes, interrumpí. Porque también soy el dueño del terreno sobre el que se asienta nuestra sede. El aliento de Mateo se detuvo en su garganta. No había leído la letra pequeña en el último acuerdo de expansión. Me puse de pie. Rompiste la sociedad en el segundo en que cruzaste el umbral de mi puerta con el perfume de mi esposa en tus manos. Javier, lo siento. No, dije, alejándome de la mesa. No lo sientes. Estás acorralado. Él se quedó en su silla como si levantarse fuera a derrumbar el poco orgullo que le quedaba. Miré alrededor de la sala de juntas. 12 años, docenas de proyectos, 2 hombres, un imperio, y ahora solo restos con nombres. Caminé hacia la puerta. Haz que tu abogada llame a Monroy, dije sin darme la vuelta. Querrás que alguien te explique qué tan profundo es el agujero realmente. Luego lo dejé allí en silencio. Las paredes de nuestro imperio agrietándose detrás de mí. La sala del tribunal olía a barniz y polvo. Hacía más frío de lo que esperaba. No solo por el mármol, sino por lo que este lugar representaba. Orden, exposición, finalidad. Daniela se sentó frente a mí, perfectamente compuesta al principio. Tenía el cabello recogido con fuerza, el maquillaje impecable, vestida de manera conservadora como alguien que intenta fingir humildad. Sus abogados la flanqueaban, 2 de ellos,
con trajes de diseñador y colonia cara, susurrando con confianza como si ya tuvieran la victoria en la mano. Entonces entró Monroy. Chaqueta negra, tacones prácticos, un maletín de cuero en su mano como un arma. No sonrió. No asintió. Solo miró hacia el lado de Daniela como si fueran estorbos en su camino. Se quedaron en silencio. Monroy tomó su asiento a mi lado y sacó una carpeta lo suficientemente gruesa como para romper un escritorio a la mitad. La deslizó hacia el secretario con una calma que decía, no están listos para esto. Comencemos, dijo el juez. El equipo de Daniela comenzó con lo habitual, negligencia emocional, pérdida de afecto. La despiadada obsesión por los negocios de Javier Carter. La pintaron como una esposa solitaria casada con un esposo ausente. No reaccioné. Luego Monroy se puso de pie. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Abrió con fotos de vigilancia. Daniela entrando al edificio de Mateo. Luego los registros de ascensor con marca de tiempo. Luego las transferencias bancarias, miles en pagos de aplicaciones que Mateo había etiquetado como consulta. Recibos de hotel. Deslizamientos de tarjetas. Una suite privada en Valle de Bravo reservada bajo un nombre falso que Daniela usó cuando viajó para retiros de yoga. El rostro de Daniela se descoloró. Sus manos se aferraron a su bufanda como si pudiera salvarla del oxígeno que abandonaba la habitación. Su abogado se aclaró la garganta, intentó objetar. Monroy lo detuvo con una sonrisa. Relevancia, dijo ella, dulce como el azúcar. Estoy estableciendo credibilidad, o mejor dicho, la falta de ella. El juez asintió. ¿Proceda? Luego vinieron las transcripciones de texto extraídas de la copia de seguridad. Daniela pensó que había borrado palabras como, es tan crédulo, y, una vez que Javier liquide su parte, seremos libres. No parpadeé. Daniela no habló, ni siquiera durante el interrogatorio. Cuando Monroy le preguntó, ¿iba alguna vez a decirle al señor Carter que se estaba acostando con su socio comercial? Ella simplemente se quedó sentada con los ojos muy abiertos y la boca apenas abierta. Su silencio fue peor que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Mateo nunca apareció. Su citación fue devuelta sin abrir. El investigador privado confirmó que se había ido a un supuesto retiro de negocios en Montana. Cobarde. El juez dejó que el silencio se asentara antes de emitir el fallo. Sin pensión alimenticia. La cabeza de Daniela se levantó de golpe. El juez continuó. Toda la propiedad permanecerá con el señor Carter, quien ha demostrado estabilidad y responsabilidad financiera. El tribunal no ve ninguna razón para otorgar apoyo a un cónyuge que orquestó un engaño para obtener una ventaja personal. Los abogados de Daniela palidecieron. Ella estalló en lágrimas allí mismo en el asiento, temblando mientras el mazo caía como un trueno. Se levanta la sesión. Sus sollozos llenaron el eco durante unos segundos, pero no miré hacia atrás. Ni una sola vez. Pasaron 3 días. Estaba parado frente a la ventana de piso a techo observando el río rodar bajo la puesta de sol cuando el portero llamó. Señor Carter, es su exesposa. No me moví al principio, solo miré el cristal, luego la dejé subir. Llamó suavemente. Cuando abrí la puerta, Daniela estaba allí con los ojos rojos, sin maquillaje y un suéter arrugado apretado contra su pecho. Sin joyas, sin actuación. Javier, susurró. Por favor, no sabía a dónde más ir. Me hice a un lado. Entró como una sombra, mirando alrededor del departamento como si le doliera ver. Te mudaste rápido. Me moví rápido cuando los cimientos están podridos. Su garganta se movió. Sé lo que hice. Sé que te lastimé. Vine a decir que lo siento. No respondí. Estaba perdida, continuó ella, con la voz quebrándose. Mateo me hizo sentir vista cuando nos estábamos desmoronando. No estaba pensando con claridad. Finalmente la miré. ¿Te sentiste vista en la habitación de hotel o en su departamento a las 3 de la mañana? Las lágrimas brotaron. Javier, por favor. Tienes todo el derecho a odiarme.
Pero te juro que no significó nada después de un tiempo. Quería salir, pero no sabía cómo. Podrías haber hablado conmigo, dije. Pero elegiste el silencio y las mentiras. Ella se estiró hacia mí. No me moví. Lo que más duele, dije, es que Mateo. Él era solo un hombre. Pero tú, exhalé, tú eras mi hogar. Su labio tembló. Te humillaste a ti misma, dije en voz baja. Por un hombre que no podía mantener las luces encendidas sin mí. Eso la destrozó. Se cubrió la boca, con los ojos inundados, el cuerpo doblándose sobre sí mismo. Aún así, no me moví. No me ablandé. Te amaba, susurró ella. Sostuve su mirada. Amas lo que yo te daba. Abrí la puerta. Me miró por última vez y luego cruzó el umbral sin decir otra palabra. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de ella. No fue fuerte, pero fue final. La venta se cerró al mediodía. Observé cómo la transferencia bancaria final llegaba a mi cuenta como un suspiro silencioso. 12 años de sangre, sudor y estrategia disueltos en dígitos. Salí de la oficina del abogado con nada más que un abrigo colgado del brazo y paz en mi pecho. Para cuando llegué a casa, la ciudad brillaba de nuevo. La Ciudad de México, vestida de oro y acero, despreocupada por la guerra que yo acababa de terminar. Me serví un trago, dejé que el hielo se derritiera un poco y me quedé mirando el río. Entonces sonó el timbre. Señor Carter, dijo el portero, un señor Rosner está aquí. Dice que es urgente. No respondí de inmediato. Solo miré el botón. Luego lo presioné. Déjalo subir. El golpe en la puerta fue débil. Vacilante. Abrí la puerta. Mateo parecía un desastre. Ojeras oscuras, mandíbula tensa, sin corbata, camisa arrugada. No habló al principio, solo se quedó allí con las manos medio levantadas como un hombre que ha llegado ante un pelotón de fusilamiento y espera negociar. Javier, comenzó. No vine a pelear. Solo necesitaba decir algo. No me moví, solo dejé que se quedara allí parado. Me equivoqué, continuó. Peor de lo que jamás pensé que podría. Y sé que no quieres escucharlo, pero nunca planeé que esto saliera de la manera en que salió. Sorbí mi trago. Eras mi hermano, dijo él. Construimos algo de la nada y yo lo destruí. Lo sé. Lo he perdido todo, amigo. La firma está enterrada en deudas. Los inversionistas están merodeando. ¿Y Daniela? Ella no me devuelve las llamadas. Asentí una vez. Parece difícil. Él se estremeció. No estoy aquí para rogar. Solo estoy. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Sin abogados, sin ira. Necesito hablar con el hombre que conocí. Di un paso afuera, cerrando el espacio entre nosotros, lenta y silenciosamente. Te voy a dar 10 segundos, dije con voz baja, para dar la vuelta y salir de este edificio. Sus cejas se fruncieron. Javier, vamos. Porque si dices una palabra más, añadí, te romperé la mandíbula y disfrutaré del silencio. Mateo se quedó helado. Algo en su rostro se rompió justo ahí. No por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza real. Dio un paso atrás. Me lo merezco, dijo con voz apenas audible. Todo eso. Entonces cárgalo, dije, por el resto de tu vida. Él asintió, no volvió a levantar la vista, simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo como un hombre que no se dirige a ninguna parte. Observé hasta que las puertas del elevador se cerraron detrás de él. Luego regresé al interior, volví a llenar mi vaso. Sin fanfarria, sin música, solo la vista del río y el sabor de la justicia limpia en mi lengua. No fue una victoria. Fue mejor. Fue libertad. Y ese fue el final de mi historia. Viste cómo Daniela eligió ir a casa de Mateo en medio de la noche y aún así regresó con lágrimas y excusas. ¿Crees que ella realmente creía que merecía el perdón o simplemente tenía miedo de perder la comodidad?
Déjame saber en los comentarios si crees que hizo lo correcto o algo parecido.